Bueno, el segundo tema que vamos a tratar dentro de nuestro curso de principios gerenciales es lo que en el microcurrículo aparece como gerencia del talento humano y que yo he titulado para que a ustedes les sirva Conoce a tus subalternos. En el tema uno vimos la importancia que reviste el conocernos a nosotros mismos, saber cómo funciona nuestro cerebro, por qué a veces nos cuesta tanto adoptar nuevos hábitos y cómo hacer en caso de que tengamos algún inconveniente para esa adopción. En esta segunda charla tenemos que aprender a conocer a nuestros subalternos. Yo insistía en la presentación del curso que para mí hay una diferencia abismal entre administrar y gerenciar. Y básicamente la diferencia que asumo desde el constructo teórico que he podido tener a través de mi pregrado, de la especialización, de la maestría y del doctorado, es que cuando decimos que estamos gerenciando requiere aprender a manejar y convivir las relaciones con otros seres humanos. En cambio, cuando estamos administrando, podemos tomar decisiones casi siempre sobre objetos inanimados que no nos van a retroalimentar de si las decisiones que estamos tomando son buenas o no. En ese orden de ideas, desde el nuevo paradigma del management o de la gerencia o de la administración, como ustedes quieran llamarlo, ha cambiado el nombre de administración de recursos humanos por la de gerencia del talento humano, teniendo en cuenta la acepción en cuanto al vocablo gerencia que les estoy diciendo y que los seres humanos no se conciben ya como meros recursos, objeto de explotación para alcanzar los objetivos financieros que la empresa tiene, sino que es un talento que me va a ayudar a alcanzar, trabajando de la mano con ellos, esos objetivos financieros. Entonces, ¿qué es importante de conocer en este segundo tema? Primero, ¿qué es el temperamento? Vamos a hablar de los 4 temperamentos desde el paradigma hipocrático, pero para mí es importante que ustedes entiendan que no necesariamente todas las personas vienen provistas genéticamente para desarrollar cualquier tipo de tarea. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos cuando comenzamos a ejercer la gerencia sin conocer este tema del que les voy a hablar. Entonces, sencillamente buscamos unas competencias técnicas. Yo no me voy a meter en eso porque ustedes lo van a ver en otro componente, en otro curso gerencial, pero casi siempre para ubicar una persona en un puesto específico, lo que hacemos es buscar esas competencias duras, esas habilidades técnicas y darle las funciones para que comience a desarrollarlas. Pero muchas veces más de las que uno desearía, esa escogencia no está tan adecuada como de pronto preferiríamos nosotros. ¿Por qué? Porque es que no todas las personas vienen dotadas genéticamente para desarrollar cualquier tipo de trabajo. Entonces, y esa dotación genética, ¿de dónde surge? Básicamente del temperamento. Por eso quiero hablarles en esta segunda charla específicamente de lo que es el temperamento. El temperamento viene del vocablo latín temperamentum, que no es otra cosa que la manera como una persona reacciona ante un estímulo cuando está interactuando con el entorno. Entonces hay ocasiones en que las personas reaccionan favorablemente, asertivamente, pero hay ocasiones en que las personas reaccionan no asertivamente, perdóneme, o de manera empática, sino más bien con un rechazo. ¿Por qué ocurre eso? Básicamente por el temperamento. Y el temperamento entonces es una suma de varias características que son inherentes al ser humano. Hay algunas características que podemos compartir con los animales. Por ejemplo, cuando usted va a escoger una raza canina para su casa, debe leer la teoría que hay frente al carácter de cada una de esas razas. Por ejemplo, si usted quiere un perro guardián, no compre un Golden Retriever o no compre un labrador,
un perro labrador, sea chocolate o sea dorado, porque esos perros son extremadamente juguetones. Entonces usted lo va a poner a cuidar y el ladrón va a entrar a su casa y él se va a poner a jugar con el ladrón. ¿Por qué? Porque el carácter de esa mascota es afable. Si usted quiere un perro guardián, compre un pastor alemán, porque el carácter de ese perro es agresivo, pero también protector. Es decir, es supremamente protector con las personas que conoce, pero supremamente agresivo con las personas que no conoce. Y por ejemplo, si usted quiere una raza de perros para cuidar a su niño, la que más le recomendaría yo por el carácter, etiología se llama el estudio la rama de la medicina veterinaria que estudia el carácter de los animales, la etiología, por etiología, cómprese un boxer. Entonces, el perro boxer es extremadamente fiel, ama a los niños, pero también los cuida. Entonces, es una característica que compartimos con los animales, pero nosotros tenemos también un carácter específico. Ese carácter es predominantemente direccionado por el temperamento, pero también el carácter se puede alisar, se puede transformar a través del tiempo. Las emociones hacen parte del temperamento y entonces esas emociones es el accionar del alma, ¿no? Almáticamente nosotros sentimos placer, sentimos desagrado, sentimos molestia. Ese cerebro límbico, que es el cerebro que nos hace sentir cosas emocionales, tiene que ver mucho con nuestro temperamento. Y lo tercero, la tercera característica es el estado de ánimo. Nosotros no reaccionamos de la misma manera frente al mismo estímulo si estamos con un ánimo alto o si estamos con un ánimo bajo. Vamos a reaccionar de manera diferente. Pero el temperamento básicamente, y es importante que ustedes lo sepan, está condicionado específicamente por los genes y por el sistema nervioso de cada persona. Es decir, nosotros nacemos con un temperamento y nos vamos a morir con ese temperamento. El temperamento no se transforma, el carácter y el comportamiento sí. Entonces vamos a ver rápidamente algunas teorías de temperamento. La primera teoría es la teoría morfológica, esbozada por el psiquiatra alemán Kretschmer, que dice que los seres humanos, de acuerdo a la conformación fenotípica con F, fenotípica de su cuerpo, tienden a tener diferentes temperamentos. Entonces, por ejemplo, hay temperamentos pícnicos, que es cuando la persona tiene un cuerpo grueso, los miembros cortos y la tendencia a subir de peso. Son muy alegres, son complacientes, son muy emotivos, pero también son extremadamente volubles y descuidados. Otro temperamento es el asténico, que es el cuerpo delgado, el cuerpo delicado. Ellos son normalmente muy pulcros, son muy disciplinados y meticulosos, pero también tienden a ser desconfiados y muy tímidos. Y el temperamento atlético es aquel que cultiva su cuerpo, que tiene un cuerpo fuerte, unos hombros anchos y un carácter más bien equilibrado, no se deja llevar por las emociones. Entonces aquí vemos en la diapositiva lo que es el asténico, el atlético y el pícnico. Entonces el psiquiatra alemán Kretschmer decía que los temperamentos están directamente asociados por nuestra condición física. La otra teoría es la teoría morfológica, que es parecida a la anterior, pero pues la desarrolla un poquitico más y el doctor Sheldon nos dice que básicamente hay tres tipos de temperamentos: los endomorfos, que son los pícnicos, aquellas personas que tienden a ser obesas; los ectoformos, es un cuerpo alto, delgado, cabello fino, sistema nervioso muy sensible, que se equipara a los asténicos; y los mesoformos, que son los atléticos, los equilibrados, a veces son crueles, ¿sí? Porque están acostumbrados a someter su cuerpo, pero tienen un cuerpo esbelto y vigoroso. Entonces, la teoría morfológica y los temperamentos es que el mesoformo tiende a ser colérico y sanguíneo, el melancólico tiende a ser ectomorfo y el flemático endomorfo. A mí, la verdad, estas dos teorías que les estoy exponiendo, aunque se me hacen valederas, y si ustedes leyeran absolutamente toda la documentación que hay al respecto, pues hay unos sustentos interesantes que han hecho, pero pues no es la que más me apasiona. La teoría de los tipos o los rasgos psicológicos está esbozada por el psicólogo Carl Jung,
Y dice que básicamente hay tres temperamentos. Los introvertidos, que son aquellos tímidos, depresivos, que tienden a preferir la soledad y el encierro y son de pensamientos extremadamente profundos y muy sentimentales. Los extrovertidos, que son sociables, comunicativos, alegres, activos, son extremadamente superficiales, muy volubles, es decir, no tienen disciplina férrea, son indisciplinados y emotivos. Y los ambivertidos, que son como un equilibrio entre los introvertidos y los extrovertidos. La teoría de los rasgos está esbozada por los psicólogos Murray, Alport y McDougall, y dice que básicamente hay temperamentos generales que son aquellas personas que reconocen, aquellas personas en las que se reconocen fácilmente ciertos rasgos como de escogencia de una profesión bien rigurosa, por ejemplo, los religiosos, los ateos o los políticos, y que hay otros que son los rasgos esenciales que tienden a ser o agresivos o autoritarios o muy sumisos o muy rebeldes o muy altruistas. Las teorías del desarrollo de la personalidad, esbozada básicamente por Sigmund Freud, que dice que la teoría psicoanalítica, él dice que el ser humano despliega algunos impulsos sexuales que marcan su relación con el entorno desde la infancia hasta la madurez. Entonces hablan de que hay tres etapas en la estructuración del ser humano, es decir, en el crecimiento, que es la etapa oral, la etapa anal y la etapa fálica, y que esas dejan estructuradas rasgos positivos o negativos para las otras tres etapas, que es la etapa de la latencia, la adolescencia y la madurez, que dependiendo de cómo hayamos recorrido cada una de estas tres etapas, vamos a quedarnos en una de estas tres o a avanzar hasta la etapa máxima de madurez. Y la teoría psicosocial o ambiental de Erikson dice que las mismas etapas que Sigmund Freud nos explica en la diapositiva anterior, hay que agregarla que el individuo se enfrenta a una crisis psicosocial, la cual hace mella en sus rasgos de personalidad y puede ocurrir dos cosas. Si sale victorioso, va a pasar de una etapa a la otra de manera expedita y bien, y si no, el desarrollo será normal y que por eso uno encuentra, por ejemplo, personas dedicadas al vicio, de las drogas o heroicas o al alcohol o dependientes emocionalmente. La teoría del aprendizaje es una de las más interesantes en mi concepto y aunque no niega las preexistencias de ciertos rasgos internos a través del genoma, dice que hay tres fuerzas, el id, el ego y el superego, ¿sí? Y que no, esas tres fuerzas no determinan al 100% los rasgos de personalidad, sino que a través del aprendizaje de las experiencias agradables o las experiencias desagradables terminamos de formar ese carácter que nos hace responder de una manera u otra frente al estímulo que la interacción con el entorno nos ofrece. La teoría de la dinámica de la personalidad es parecida a la anterior, ¿sí? Aquí hablan de tres fuerzas internas, que es el id, el ego y el superego. Aquí hablan de el elo, el superyo y el yo. Entonces, que el elo es el depósito de las tendencias innatas, como fuertes, como aquellas tendencias de los seres humanos que son tan difíciles de manejar como la sexualidad o la agresividad y que busca expresarse a través de los impulsos primitivos que no necesariamente son racionales. Es decir, a veces el deseo sexual nos empuja a hacer cosas que sabemos que la razón nos está diciendo que no están bien hechas. Y a veces el mal genio o la ira, cuando no la controlamos muy bien, nos hace hacer o decir cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir. El ego, que es el super yo, es como una entidad que está dentro de nosotros que regula al id, permitiendo solo lo que es aprobado socialmente. O sea que nosotros comenzamos a aprender
que no necesariamente tenemos que agredir para conseguir las cosas que debemos o que queremos tener, ¿sí? Que no necesariamente debemos conquistar, y ese ego es el que como que coge el id, que es más primitivo, ¿sí? Más reptiliano, y lo adecua a la aprobación social, ¿sí? Cuando hay conflictos entre el id y el ego, ¿sí? Freud y Lewin nos dice que la personalidad se ve afectada y que es cuando aparecen estos rasgos indeseables de la personalidad. Y que hay un superego, que es el yo, que es un ente que está dentro de nosotros, pero que también está fuertemente influenciado por la trascendentalidad del ser humano, es decir, por la espiritualidad, por Dios, si lo quiere, por el universo, como ustedes lo quieran llamar, que es la conciencia que trata de mantener a estos dos dentro de los límites de lo que es socialmente aceptado y de los más altos ideales. Una teoría interesante, la dinámica de la personalidad. Y entramos a la teoría bioquímica, que es la que más me gusta. Es una teoría que los filósofos desde la época de Hipócrates estuvieron esbozando, porque ellos decían, ¿por qué hay tan disímil cantidad de reacciones frente a las personas bajo un estímulo que es igual para todos? Es decir, un regaño hace que tres personas actúen de tres maneras diferentes. Entonces ellos dijeron que definitivamente había unos humores o unas secreciones del cuerpo, ¿sí? Que estaban direccionadas por las glándulas, y que dependiendo de la predominancia de cada una de esas secreciones, nosotros íbamos a tener un temperamento u otro, ¿sí? Básicamente las secreciones son la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y las flemas. De ahí surgieron los cuatro temperamentos que se conocen, que es el temperamento sanguíneo, cuyo origen Hipócrates lo direcciona hacia la sangre. Dice que son esas personas que, por ejemplo, se ponían a reír y se ponen rojas, 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 coloradas. No todo el mundo lo hace. Que hay el otro temperamento es el colérico, que es el ser humano cuya predominancia está en la secreción de la bilis negra, ¿sí? Y entonces son personas que no se ponen colorados, pero que son extremadamente irascibles, que son perfeccionistas, que son exigentes, que son ácidos, mordaces en el momento de hablar. Que hay otro temperamento que es el melancólico, que son aquellas personas cuya predominancia de secreción es la bilis amarilla, y el último, que es el flemático, cuya predominancia es la secreción de las flemas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema que estamos tratando? Si retomamos la definición de temperamento, entonces el temperamento es una combinación de rasgos, ¿sí? Con los cuales nacemos no fenotípicos, no en cuanto a nuestra forma corpórea, sino rasgos, por decirlo de alguna manera, psicosociales o emocionales, y que determinan la forma como reaccionamos ante un estímulo en nuestra interactuación con el entorno. Es decir, nosotros reaccionamos de una manera específica ante un estímulo. Ojo, todas las personas todas las personas reaccionamos diferente, y a eso es a lo que yo quiero llegar. El carácter es el yo verdadero. El carácter es un temperamento, ¿sí? Que es natural, es genotípico, es decir, viene dentro de nuestro genoma, pero que nosotros vamos puliendo, ¿sí? A medida que nos vamos educando, a medida que vamos aceptando ciertos roles sociales, ¿sí? Y también fuertemente influenciado por el alma. El carácter es el que le permite a una persona, cuando está absolutamente sola en una bodega, no hay cámaras de video escondidas, no hay cámaras de micrófonos escondidos, no hay absolutamente nada, sencillamente lo encierran en una bodega, ponen encima de una mesa una película pornográfica con un DVD y con un televisor, y al lado de la película pornográfica, el DVD y el televisor ponen una Biblia. Y entonces ese carácter es el que nos va a hacer tomar o la película pornográfica para verla o la Biblia para aprender, ¿sí? No estoy diciendo que aquellos que tomen
la película pornográfica están mal y que los que tomen la Biblia están bien. No, lo que yo quiero decir es que ese yo, ese carácter es el que nos permite mostrar realmente quiénes somos cuando no estamos condicionados por las reglas sociales que nos imponen ciertos comportamientos. Y la personalidad es cuando nosotros cuando nosotros mostramos al mundo ese yo, ¿sí? A veces esa personalidad está cubierta por un manto débil, cuando nuestro carácter no está bien formado. Entonces, por decir algo, usted está asistiendo a una iglesia, está haciendo un mover espiritual fuerte, pero se encuentra con un amigo y le dice, camine, nos vamos y nos emborrachamos y vamos a un prostíbulo y usted termina yendo al prostíbulo así no quiera y así al otro día se sienta arrepentido. Ese es el manto del carácter débil, pero la personalidad es la que le permite ir, porque en realidad, si ustedes analizan muy bien, a nosotros pocas veces nos obligan a hacer cosas, casi siempre nos motivan. Entonces nosotros decimos, ay, es que yo no le pude decir que no, es que yo sí no me quería emborrachar y yo no quería ir al prostíbulo, pero bueno, ¿sí? Entonces esa personalidad es la exteriorización del yo. Retomando la definición de temperamento y a partir de la teoría hipocrática que es de los humores, entonces el resumen de la teoría es que hay 4 temperamentos básicos. El sanguíneo es aquella persona cuyos sentimientos predominan sobre sus pensamientos. Vayan pensando usted en ese amigo que es el alma de la fiesta, que cuando llega siempre llega con una sonrisa, siempre habla duro, se hace notar, saluda a todo mundo de abrazo y de pico, es muy amable, es amigo de todo el mundo, es de las personas que va diciendo las cosas que va sintiendo y a veces la embarra, todo el mundo se ríe. Este sanguíneo aparenta ser muy seguro, pero en el fondo tiene una personalidad débil. Lo que estábamos hablando de la diapositiva antes de la personalidad. Piensen en esa persona. Más adelante les voy a decir porque todos los temperamentos tienen cosas muy positivas, pero cosas muy negativas también. Está el segundo, que es el de la bilis negra, que es el frenético colérico. Ustedes reconocen a un frenético colérico porque también es líder. Los dos temperamentos que lideran a los seres humanos es el sanguíneo. Usted reconoce al sanguíneo porque va llegando, o sea, está 3 casas antes de la puerta de mi casa, pero desde ahí va gritando y se va haciendo notar. Todo el mundo sabe que el sanguíneo llegó. El colérico también es líder. Pero el colérico no es tan extrovertido como el sanguíneo, es de genio vivo. El colérico uno lo reconoce porque si él no obtiene lo que desea en el momento en que lo desea, va explotando. Es una persona extremadamente activa, es una persona que toma una decisión y él se puede morir en la ejecución de la decisión, pero si se tiene que morir, se muere. Es determinado, extremadamente determinado. Es terco como él solo. Es un líder natural y ve oportunidades en todas partes. ¿Cuál es el problema del colérico? No expresa compasión con nadie. Como él dentro de su pensamiento dice, yo si tomo la decisión de hacerlo, lo voy a hacer. A veces cuando está al pie de un sanguíneo, que el sanguíneo es el alma de la fiesta, pero es de temperamento, de personalidad muy débil, es muy voluble. Entonces está el sanguíneo al pie del colérico. El colérico dice, vamos a hacer tal cosa. Y el sanguíneo dice, sí, la vamos a hacer. Y arrancan los dos a hacerlo, pero como el sanguíneo, excúsenme la expresión, es voluble, entonces él 10 minutos después de que comenzó a hacer lo que el colérico le dijo, dejó la tarea iniciada, encontró a otro amigo y fue y lo saludó y se volvió el alma de la fiesta para otro amigo. Este colérico no. Entonces, por eso es que él termina peleando con los otros 3 temperamentos porque él es perfeccionista. Él quiere llegar hasta las últimas consecuencias y no expresa compasión en el momento de decirlo. Es extremadamente cara dura. O sea, usted ve un colérico y él puede estar muriéndose por dentro, pero pone cara de que yo sí puedo. Vayan imaginando ustedes esos amigos, esos familiares que tienen estos 4 rasgos de temperamentos. El tercer temperamento es el de la bilis amarilla, que es el maestro melancolía. Es una persona extremadamente perfeccionista. Usted le da un trabajo al señor melancolía y él
comienza a hacerlo y hasta que no lo termina y le pone los colores y le pone los hilos y todo los arregla con un detalle asombroso. El maestro melancolía es autosacrificado. Él siempre mantiene cargado con todas las penas de este mundo. Él se hace cargo de las penas de él, pero también de las penas de los amigos. Entonces uno conoce un melancólico porque si un amigo está en un problema, él llora y él está apesadumbrado por el problema. Es extremadamente hipersensible. El maestro melancólico, si llega el jefe y no lo saluda, él se siente y dice, mi jefe me tiene bronca, ¿será que me van a echar? ¿Será que hice algo mal? Y es capaz de ponerse hasta a llorar. Es amigo fiel, aunque le cuesta muchísimo ser amigo por esta hipersensibilidad. Como a él lo mantienen hiriendo todas las personas que están cercanos a él le cuesta muchísimo hacer amigos, pero después de que tiene un amigo es un amigo fiel. Es extremadamente responsable. Si usted necesita una tarea de alta dedicación, de alta concentración y muy importante, désela a un melancólico. Y como es tan perfeccionista, pues cuida hasta el extremo los detalles. El señor tranquilo flemático es aquella persona que literal se le puede caer el mundo encima y él no se mueve. Usted ve a un flemático y le dice, mañana tenemos que madrugar. Y él dice, sí, yo madrugo. Y usted se levanta a las 5 de la mañana, espera hasta las 5:30 porque él le aseguró que iba a madrugar, se asoma y él está durmiendo tranquilamente en su cama. Entonces cuando usted lo llama y le quiere hacer el reclamo de por qué no se levantó, ay, pero tranquilo, ¿cuál es el problema? Son las 5:30, no ha pasado nada. Es extremadamente controlado en cuanto a sus emociones. Usted no le saca la piedra a un flemático fácilmente, pero después de que se la saque, corra porque es capaz de matarlo o de matarla. Es consecuente en todas las ocasiones. El flemático no le gusta entrar en conflicto. Ay, hagamos esto. Bueno, dejémoslo de hacer. Está bien. Como a él no le interesa, sí, él es espectador de la vida, él está sentado esperando que la vida pase, pues si es amarillo está bien, si es verde está bien. Es una persona extremadamente sola, a él no le gusta el contacto con los otros seres humanos, es también muy perfeccionista y tiene un sentido del humor, pero no al estilo del sanguíneo, que el sanguíneo echa el chiste para todo el mundo y hace sonrojar a las personas, sino el flemático echa el chiste para que lo escuche el compañero de al lado, pero es de un humor extremadamente fino. Y se sienta, como lo dice la diapositiva, a esperar que la vida pase. No le interesa, no se involucra, no se compromete mucho. Entonces, ¿qué pasa? Reconozcamos nuestros temperamentos. Los 4 temperamentos, les decía yo, tienen fortalezas y debilidades, ¿sí? Lo importante es conocer cada uno de estos 4 temperamentos, ¿sí? Conocer cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades para potencializar las fortalezas y para trabajar sobre las debilidades. No todos los trabajos, y con eso voy a terminar la presentación, sirven para los 4 temperamentos. Entonces vamos a comenzar. Las fortalezas del sanguíneo: es conversador, es extremadamente expresivo, es muy entusiasta, él llega y él contagia a todo el mundo, él es cálido, él abraza, él es un amigo que usted siente que es un amigo, es muy bien parecido, o sea, su afabilidad y su amabilidad, afabilidad con F y amabilidad con M, lo hacen o la hacen muy agradable, muy amigable. Es extremadamente compasivo, pero es una persona que no tiene cuidado con nada. ¿Sí? Entonces, como primero habla y después piensa, tiende a embarrarla mucho. ¿Cuáles son las fortalezas del colérico? El colérico, ya lo dijimos, es extremadamente voluntarioso. Si usted quiere que una tarea se haga y quiere poner a una persona a comandar equipos o a manejar equipos o a liderar equipos, ponga un colérico, es extremadamente determinado, usted le da una tarea y él se la va a cumplir. El sanguíneo no, sanguíneo lo que le digo, él comienza 10 minutos y a los 10 minutos llega un amigo, él dejó su tarea y se fue a echar chisme con el amigo. Así es el sanguíneo. El colérico no, es extremadamente independiente. Al colérico no le gusta trabajar en equipo y no le gusta delegar porque él siente que las demás personas no hacen las cosas como tan perfectas como él. Es extremadamente optimista. Usted le dice a un colérico,
vamos hoy a hacer esta tarea, y él dice, vamos a hacer esta tarea, extremadamente práctico en la vida, él siempre soluciona los problemas de manera expedita y de manera práctica, es extremadamente productivo, usted quiere a alguien que le rinda, nombre un colérico, toma decisiones, duélale a quien le duela, es un líder por naturaleza y es extremadamente confiable. ¿Cuáles son las fortalezas del flemático? Es extremadamente calmado, ¿sí? Si usted quiere tener un equipo de trabajo, ponga a un colérico, pero también ponga un flemático, porque el colérico a veces la determinación que tiene lo hace cometer errores, pero el flemático lo calma, no, tranquilo, vamos a pensar, espérese un momentico. El flemático es extremadamente tranquilo, también es muy confiable, usted le puede dar un trabajo de alta dedicación y de mucha concentración a un flemático y él se lo va a entregar. Es extremadamente eficiente, o sea, él hasta que no termina la tarea no se para. Es extremadamente conservador, o sea, usted quiere, por ejemplo, quiere poner a alguien de jefe de inventarios, busque un flemático, ¿sí? No va a estar haciendo cuestiones raras con los insumos que usted le da a cuidar. Es muy práctico también, o sea, como él es perezoso, él busca la manera, no perezoso, él es tan tranquilo que es la ley del menor esfuerzo, entonces él busca la manera de ser muy recursivo y eso lo vuelve muy práctico al tomar decisiones. Es un líder por naturaleza, no entra en conflicto con nadie, extremadamente diplomático y tiende a tener un humor muy fino. El melancólico es superdotado. Si usted quiere un trabajo de excesiva fortaleza mental y de excesivo conocimiento, déselo a un melancólico, extremadamente analítico, él analiza los detalles, es detallista a morir. Usted conoce un melancólico porque él entra, usted le muestra una pintura extremadamente abstracta durante 2 segundos y él se acuerda de más detalles que cualquiera de los otros 3 temperamentos. Es muy sensible, o sea, si usted le quiere dar un trabajo a una persona que realmente sienta la carga de otras, désela a un melancólico. Ya dijimos que era extremadamente perfeccionista, muy estético, casi todos los artistas son melancólicos, por eso hacen obras de arte. Idealista, o sea, no es realista, sino idealista, él siempre quiere ese mundo perfecto, idílico, donde nadie le haga nada y donde él obtenga todas las prebendas. Es extremadamente leal y muy abnegado. Vamos a ver ahora las debilidades del sanguíneo. Ya dijimos débil de carácter, ¿sí? Usted pone a un sanguíneo y él habla duro, pero se asusta rápido. Es extremadamente inestable, usted le da una tarea y él seguramente no la va a cumplir. Extremadamente indisciplinado, o sea, donde haya foforro, donde haya holgorio, él está. Muy inquieto, ¿sí? No es confiable, o sea, no le dé usted secretos importantes al sanguíneo porque él los va a decir, no le ponga tareas extremadamente álgidas porque no las va a hacer, extremadamente egocéntrico, o sea, él está para sí, para sí, para sí, primero yo, segundo yo y tercero yo, extremadamente ruidoso, ¿sí? O sea, va saludando, él se hace notar, exagera absolutamente todo, si hubo un muerto él le cuenta que hubo 10, porque se quiere hacer notar, y extremadamente temeroso o miedoso. Las fortalezas del colérico son las debilidades del colérico, extremadamente iracundo, el colérico mantiene de mal genio, tiene cara de limón todo el día, cruel, cuando no obtiene lo que quiere, él va hablando y va hiriendo con sus palabras sin importar absolutamente nada, sarcástico, ese sarcasmo es cuando yo todo lo que digo lo digo con doble sentido y si la persona se hiere mejor, ¿sí? Extremadamente dominante, por eso es tan malo trabajando en equipos, extremadamente desconsiderado, él dice, si yo trabajo 16 horas al día, ¿usted por qué duerme 8 horas? ¿Sí? Orgulloso a morir, usted conoce un colérico porque él vive diciendo qué hizo y qué no hizo, extremadamente autosuficiente, usted le pone una tarea y por difícil que sea, él va a buscar la manera de poderlo hacer, no es para nada emocional, o sea, usted no le dé a un colérico el trabajo de cuidar a un enfermo porque lo va a matar antes de que lo mate la enfermedad y es extremadamente astuto, es muy ágil para tomar decisiones. Las debilidades del flemático: tacaño,
tacaño y tacaño, tacaño en todo, tacaño en la plata, tacaño en los recursos que tiene que entregar. Él ve problema en absolutamente todo. Él siente que lo que los demás están usando se lo están quitando a él. Es extremadamente temeroso, o sea, él no busca el conflicto porque prefiere huir de él, indeciso para tomar una decisión, ¿sí? O sea, no sabe si sí, si no. Después de que la toma, sí, es muy difícil arrancarlo, pero se demora mucho para tomar la decisión. Es un espectador de la vida. Es extremadamente autoprotector. Él dice, vea, yo no quiero sufrir. Entonces, como yo no quiero sufrir, yo no quiero tener amigos. Extremadamente egoísta, como es autoprotector, es egoísta a morir y carente de motivaciones. Usted quiere un equipo que necesita ser motivado, no ponga un flemático porque los va a aburrir. Las debilidades del melancólico, extremadamente egocéntrico, o sea, él, todo lo que hay alrededor del universo gira en torno a él, ¿sí? Taciturno, o sea, usted no lo ve riéndose, no lo ve armando fiesta, extremadamente negativo, nos van a matar, nos van a secuestrar los extraterrestres, el planeta se va a acabar. Es extremadamente teórico, pero como a veces esa teoría hay que llevarla a la práctica, por ejemplo, el colérico, la teoría lo lleva fácilmente a la práctica. El melancólico no, el melancólico se queda, como es idealista, dándole vueltas a la teoría, poco práctico. Usted necesita hacer una tarea extremadamente urgente, no se la dé a un melancólico. Es poco sociable por la hipersensibilidad, mientras que el flemático es poco sociable por el egoísmo, este es poco sociable por la hipersensibilidad. Extremadamente crítico, o sea, él no está contento con nada, porque como siente que todo el mundo lo está atacando, ¿sí? Vengativo, usted hágale algo a un melancólico o que él sienta que usted le hizo algo y él hasta que no toma venganza no se queda quieto, y extremadamente rígido. Después de que toma una decisión, sí lo pueden torturar y él no va a salir de esa decisión. Entonces démonos cuenta que los 4 temperamentos tienen debilidades y fortalezas. Entonces, con base en lo que estamos hablando, ahora sí vamos a entrar al meollo del asunto. Conoce a tus subalternos. Temperamentos y puestos de trabajo. Entonces, ¿qué cargos son necesarios para el chispeante sanguíneo? Entonces, resultan excelentes vendedores generalmente porque como hablan y son tan amigables, ¿sí? Ellos se sienten muy atraídos hacia esa profesión. Un sanguíneo, póngalo a vender, él va a ser amigo de los clientes y va a ser muy buen vendedor. Suelen ser además excelentes actores porque como a él le gusta ser el centro de atención, entonces se puede asumir bastantes roles, son muy buenos anfitriones. Cuando usted quiera a alguien que recepcione, que reciba las visitas, ponga un sanguíneo. Son muy buenos predicadores, locutores, animadores de fiestas. Los políticos tienden a ser sanguíneos, ¿sí? Los sanguíneos se destacan en la solidaridad con otros seres humanos. Ellos son buena gente, ellos son amables, son afables, entonces por eso como que se ponen la camiseta de aquellos que están sufriendo, ¿sí? Los doctores sanguíneos, los doctores en medicina están dotados de una aptitud especial para acercarse al enfermo y volverse amigo de él. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llama Patch Adams, que la protagonizó Robin Williams. Ese es un sanguíneo, acuerden que él era extremadamente risueño, ¿sí? Y por eso cuida también al enfermo, lo deja de buen ánimo y tiene un trato con el enfermo muy cautivante. La enfermera sanguínea es lo mismo y evidencia igual grado de entusiasmo para ayudar a los enfermos, normalmente está sonriendo, ¿sí? Y cuando el sanguíneo entra a cualquier recinto, él siente uno como cierta alegría, como cierto fresco. Cualquiera que sea la actividad que se dedique el sanguíneo, siempre conviene que sea una actividad que le proporcione mucho contacto con otras personas. Vea, usted pone un sanguíneo en una oficina solo y él va a abrir la puerta y va a ir a chismear con las otras personas. El señor frenético colérico. Toda profesión que requiera liderazgo, motivación y productividad es adecuada para el colérico. Póngalo, es un líder excelente, ¿sí? Siempre que no exija demasiada atención en los detalles porque él no es detallista. Como él es tan práctico, él va pasando y va resolviendo problemas y a veces deja cabos sueltos. Un buen equipo es un equipo. No hablo de matrimonios. Un buen equipo es un colérico
con un flemático, porque si hablamos de matrimonio, de pronto el colérico termina matando al flemático porque no está al ritmo de él. Generalmente le gustan las tareas de construcción, ¿sí? Porque es muy productivo y es frecuente que el colérico siempre tenga cargos directivos, él se siente mal en un cargo que no sea directivo. Desarrolla iniciativa y proyectos por naturaleza, sueña con construcciones, con maquinarias, ¿sí? Abre muchos caminos. La mayoría de los que se dedican a las finanzas son coléricos, formulan ideas y tienen un espíritu de aventura impresionante. Cuando usted quiera poner, necesite una persona que abra un camino que es como medio oscuro, que no se ha extendido mucho, ponga un colérico. No se limitan tampoco a sus propias ideas, son buenos escuchando, porque como es tan práctico, entonces él escucha ideas e inmediatamente las pone en práctica y termina diciendo que son de él, porque él es extremadamente orgulloso, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando un colérico está haciendo una tarea, ¿sí? Eh, Normalmente cuando tiene que ir al detalle, él termina abrumado con los detalles porque le cuesta muchísimo, ¿sí? Como son tan malos delegando, porque el colérico siente que si no lo hace él no queda bien hecho, entonces terminan después renunciando. No es muy común, pero a veces ocurre. Cuando descubre que está tan ocupado que le falta manos y tiempo para hacerlo todo, tiende también a aburrirse, ¿sí? Es común que un colérico inicie entre 4 y 10 negocios diferentes en el curso de su vida. O sea, el colérico, como es tan recursivo y tan práctico, él tiene una idea y la va llevando a la práctica, ¿sí? El colérico no es perfeccionista como el flemático o como el melancólico, pero sí es un productor. Entonces, yo no sé, ustedes, yo sé que cuando estén viendo el video, estén escuchando mi voz, van a estar pensando en esas personas que tienen esos rasgos de personalidad, de temperamentos. Entonces lo que usted necesita es poner a cada uno de ellos en los puestos que sea. El colérico tiende a desenvolverse muy bien en el comercio, en la enseñanza de asignaturas prácticas, en la política. El colérico es un militar excelente, es un muy buen deportista, ¿sí? Pero raramente se encuentra un cirujano cardiovascular siendo colérico. El señor maestro melancolía. Entonces, toda vocación que requiera abnegación, sacrificio, creatividad es adecuada para el melancólico. El melancólico es muy artista, inventor, filósofo, músico, teórico, teólogo. La capacidad analítica del melancólico es exagerada. Entonces, si usted necesita tareas de alta concentración, ponga un melancólico y le va a ir muy bien. Pueden ser excelentes artesanos, como son artistas, las manualidades las hace muy bien. Si usted necesita un puesto en donde la estética, bien sea personal o espacial, sea muy importante, por ejemplo, en las tiendas, en las grandes superficies, la vitrina, que es tan importante, que la luz, que para dónde está mirando el maniquí, todo eso, ponga un melancólico, es excelente para eso. Pueden ser miembros de toda profesión que también son extremadamente abnegados en cuanto al servicio con sentido humanitario. Y él, por último, el tranquilo flemático, es un maestro en todo lo que requiera paciencia y meticulosidad. Esas dos palabras son para un flemático: paciencia y que sean extremadamente meticulosos, ¿sí? Que sea muy rutinaria la tarea también es ideal para él. La mayoría de los maestros de escuela primaria, que es tan difícil, tienden a ser flemáticos. Imagínese un colérico manejando 30 niños o un sanguíneo. El sanguíneo entra al salón y los pone a brincar, los pone a sudar, pero no lleva el curso a ninguna parte. El colérico, si pudiera quitarse la correa y agarrar a los chinos a correa, lo haría. Entonces, por eso el flemático es tan buen maestro de primaria. Normalmente tienden a ser muy buenos docentes, ¿sí? Específicamente esas ciencias exactas como la matemática, la física, la gramática, la literatura, ¿sí? Otro campo donde es muy bien recibido es la ingeniería, el desarrollo, ¿sí? La competencia espacial es muy importante para ello. Le atraen los planos, los cálculos. Es un excelente ingeniero civil, estructuras, un sanitario dentro de los ingenieros sanitarios también, un ingeniero químico, un ingeniero mecánico, bueno.
Tienen además excelentes aptitudes artesanales porque también son extremadamente detallistas y son muy concentrados, por lo que suelen ser buenos mecánicos, torneros, carpinteros, relojeros y también son buenos liderando equipos de trabajo. Lo que pasa es que la diferencia entre el liderazgo del colérico y el liderazgo del flemático es que si usted no le dice al flemático qué tiene que hacer, usted le da al equipo a las 8 de la mañana y llega a las 5 de la tarde y él está sentado esperando que usted le diga qué tiene que hacer. En cambio, el colérico no. Usted no le dice al colérico qué tiene que hacer, le da el equipo de trabajo y ese los pone a hacer algo. Puede ser adecuada la tarea o puede no ser tan adecuada la tarea, pero la diferencia entre los dos es eso. Este es apenas un abrebocas de lo que es conoce a tus subalternos. Yo necesito que ustedes cojan la primera charla, que es los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, el continuum de madurez, esas cosas que hablamos, aplíquela también para sus subalternos. Y esta segunda charla, que es de los temperamentos, aplíquela para su vida. De hecho, en el aula virtual va a estar en el PDF, la última página del PDF es el test de temperamentos, por favor, llénelo. Descubra cuáles son sus temperamentos. Otra cosa bien importante antes de terminar la charla es que los seres humanos no tenemos un solo temperamento, nosotros tenemos rasgos de los 4 temperamentos. Esto es debido a la evolución antropológica, social que hemos tenido. Nosotros tendemos a copiar actitudes y cosas que han hecho otros seres humanos y que han tenido éxito. Entonces nosotros somos un compendio de los 4 temperamentos, pero siempre hay uno que sobresale, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, tiendo a ser colérico melancólico. Mi temperamento predominante es el colérico, pero tiendo a ser melancólico también. Tengo rasgos de colérico, melancólico, sanguíneo, el tercero, y por último flemático. Yo casi no soy flemático. Pero entonces ustedes hagan el test, lo escanean y me lo suben al aula virtual para que ustedes aprendan a conocerse un poquitico. Cuando tengan equipos de trabajo, aplíqueles el test de temperamentos, que ellos lo llenen, ustedes les explican, es una explicación básica como muy similar a la que he hecho hoy, y ustedes pueden tomar determinaciones porque pues estas ayudas quedan en el aula. Además el PDF donde explico cada uno de los 4 temperamentos ya como mucho más teóricamente, para que ustedes lo lean y puedan ubicar a las personas. Recuerden con lo que partimos el curso de principios gerenciales: los gerentes son salvadores de almas, ¿sí? No son verdugos de los subalternos. Cuando usted pone a un subalterno a hacer la tarea que su temperamento le ayuda, él va a hacer la tarea bien, pero si lo pone a hacer una tarea que está en contra de lo que es el desarrollo de su temperamento, él la va a embarrar. Muchas gracias y nos vemos en el tercer video.